Nada, gracias por su tiempo. ¿Cómo está Cerro Porteño? ¿Cómo encuentra el grupo en esta semana de trabajos? Hay semana larga para jugar los próximos 3 partidos, básicamente. Sí, creo que nos viene bien a todos los equipos esta semana larga, pues estábamos jugando 2 veces por semana. Se están recuperando los lesionados, así que esperamos estar con un equipo más completo para el fin de semana. ¿De Melgarejo qué se sabe? Porque no lo vemos aquí con el grupo. Sí, le hicieron todos los estudios y se remitieron a la APF para que la APF autorice que él pueda retornar a los entrenamientos, porque como ustedes saben, cuando se retira un jugador por conmoción cerebral, tiene que tener 10 días de descanso. ¿Por protocolo sería que hoy no esté trabajando con normalidad? Claro, por protocolo, porque no puede entrenar ni jugar 10 días hasta que le den de alta en la APF. Él se siente bien, fue un cabezazo entre los dos, entre Cabañas y él, ¿verdad? Y acá atrás, en la parte de atrás de la cabeza, pero no siente más nada, está bien, no se siente mareado, se siente perfecto, y se le hizo una resonancia de vuelta ayer de mañana, entonces se enviaron todos los resultados a la APF y estamos esperando que ellos definan. Don Miguel, se descontó 2 puntos. ¿El ambiente cómo está de Cerro Porteño cara a lo que se viene, que llevan a ser partidos importantes y con mayor tiempo de descanso por sobre todo? Muy bien, muy bien. Creo que si bien han sido de alguna manera sufrida la victoria contra Recoleta, que llegamos a los penales, ese primer tiempo en donde la figura fue Jan, ya se empezó a mostrar en ese segundo tiempo un mejor juego. Y esperemos que eso dure y que, como dice nuestro técnico, se trata esto de partido a partido. Cerro tiene que hacer lo suyo, no puede estar especulando con qué hacen los demás. Nosotros tenemos que hacer los 3 puntos por partido. Los precios populares también para el domingo, Miguel, atendiendo que Cerro no va a jugar en el Nueva Olla o al Defensor del Chaco por los motivos que ya uno sabe. Sí, de hecho, los precios se están estudiando para que sean lo más accesibles posible. A Manolo, ¿cómo lo está viendo, licenciado? Él está fuerte después de este triunfo importante nuevamente para ustedes, para el plantel también. Sí, Manolo es muy querido por el plantel, lo cual es muy importante. El plantel confía también en su capacidad como técnico, lo que les enseña. Ahora hay que llevarlo a la práctica dentro de la cancha, ¿verdad? La planificación para el año que viene de a poco, ¿cómo se va dando? Porque Cerro tiene entre plantel y otras situaciones varios contratos que fenecen a fin de año, y sin duda que en esta etapa de la temporada también se empieza a pensar en lo que se viene más adelante. Sí, claro que todo eso está en el tapete, pero hoy estamos focalizados en el campeonato. Nuestra focalización ahora es el campeonato y hacer todo lo posible por pelear el campeonato de clausura. Doctor, sobre la postura de la comisión de árbitros, que sacó un comunicado también en la semana sobre las declaraciones de Juan Carlos Petengil, que se retractó a través de redes. ¿Cómo tomó eso la directiva y también la opinión sobre el arbitraje de paso, no? Y finalmente eso fue justamente un acuerdo, ¿verdad? La comisión de árbitros finalmente expresó de que debían haber cobrado penal. Entonces también Juan Carlos Petengil retiró lo dicho de que era toda una asociación ilícita. Y bueno, capítulo cerrado ahí, pero esperamos, porque nos ratificamos en el comunicado que sacó el club, y esperemos que el arbitraje mejore. ¿No hubo ningún tipo de sanción, nada para los dirigentes, algo? Y bueno, lo que hubo un acuerdo, ¿verdad? Entre las partes, por decir de alguna manera. Sobre ese punto, ¿qué se espera del arbitraje? Porque hay otros equipos también que se quejan del mismo, del tema arbitral, y más en esta recta final, ya que se deciden muchas cosas. Y que justamente no sea el arbitraje el que decida quién va a ser el campeón, ¿verdad? Eso es lo que no queremos. Creo que ni que decida quién va a descender. Hay mucho en juego, no es solamente el campeonato. Entonces, cuanto menos se hable del arbitraje, mejor para el fútbol. ¿Se habla de la posible salida de Ibrahim o no para ustedes, para la dirigencia de Cerro, o no es lo que están pidiendo hoy en día, licenciado? Hoy en día lo que estamos pidiendo es buen arbitraje. Buen arbitraje. Nosotros queremos que eso es demasiado importante para un campeonato como este. Pero
no estamos con eso en la cabeza. Con lo que estamos en la cabeza es con lo que ustedes están viendo hoy, que es que el equipo practique, se mentalice para pelear el campeonato. La inserción de Sergio Araujo en el plantel después del partido contra Recoleta, el último partido ante Sportiva Emiliano, ¿cómo lo ve, señor? Y sorprendentemente mejor de lo que esperábamos, por decir de alguna manera, porque vino bastante delgado y con pocos minutos ya se puede ver que es un jugador que puede darnos satisfacciones a todos. ¿Ahora tiene un contrato con alguna cláusula que pueda extender el vínculo de alguno de los jugadores que finalicen ahora? Sí, claro, por supuesto. Por eso digo, eso es lo que se va a estudiar. Quiénes van a continuar, quiénes se quieren pero ahora no queremos distraernos con eso. Este es el momento de concentrarnos en el campeonato. Eso es lo primordial, ese es el foco y a eso nos vamos a dedicar. No se habló con nadie por adelantarte. Siempre se habla, siempre uno está hablando. Claro, el diálogo es permanente, con todo el diálogo es permanente, pero hoy lo importante es focalizarnos y los jugadores también saben que lo importante es focalizarnos en el campeonato. Ahora, ¿cómo no está el campeonato? Por esta Libertad que ha ganado sus partidos, Nacional que está allí cerca nomás, Olimpia que se frenó el otro día y Cerro que está sumando de vuelta. Esa competitividad en esos 5 primeros lugares, por decirlo así. Interesantísimo. Creo que le hace muy bien al campeonato que hayan varios que estamos pujando por el campeonato, para beneficio de todo el fútbol y de todos los simpatizantes de todos los equipos. Nosotros, en nuestra parte, como Cerro Porteño, vamos a hacer lo posible para que sea Cerro. Como integrante del departamento de fútbol, ¿qué se le dice al hincha de Cerro Porteño que por ahí está todavía con esa duda si el equipo va a campeonar o va a pelear hasta las últimas, don Miguel? Que les agradezco, antes que nada, a todos los hinchas por el acompañamiento, a pesar de que hasta las victorias son sufridas, pero que les aseguro que vamos a pelear a muerte hasta el final. Doctor, ¿la continuidad de Manolo depende de que Cerro salga campeón de este torneo para el año que viene? Por eso le digo, yo prefiero no hablar ni pensar hoy en el mañana a posteriori del campeonato. Lo que yo quiero pensar hoy y cada día es jugar cada partido tras partido, tras partido, tras partido. Eso es nuestro foco. Licenciado, el tema de la nueva olla, ¿solo por esta fecha no tendrá disponible el Cerro Porteño? Solo por esta fecha, sí. La siguiente ya la vamos a usar. La propia Conmebol nos pidió el estadio para las Olimpiadas Especiales, le hemos concedido sin costo y le hemos pedido entonces a la APF poder jugar en el Defensores y también nos concedieron, así que creo que Y en cuanto a la final de la Copa, ¿hay alguna pista, algún panorama que se tenga? Porque están las opciones, el Defensores, Cancha Libertad y Cancha de Cerro Porteño. No sé si tiene algún pedido Cerro de hacer algo más, agregarle algo más, o está netamente ok ya por si la Conmebol diera su veredicto con respecto a quién va a ser cuál va a ser la sede en este caso. Bueno, el estadio está listo. El estadio está listo para, así como ya estuvo listo, lo que eventualmente haya que hacer por alguna recomendación, se hará. Pero estamos focalizados no en la final de la Sudamericana, estamos focalizados en el campeonato, entonces... No, claro, como que es una cuestión también que como que va transcurriendo el tiempo. Claro que sería lindo que se vuelva a jugar en la nueva olla, en la final sudamericana, ¿verdad? Por supuesto, claro, sería un honor. Gracias. Gracias. Gracias, doctor.